Bienvenidos a todos los que están el día de hoy para esta charla sobre Ramón Valdiosera, y vamos a iniciar, bueno, presentándome, y ahorita que Ray también nos dé una introducción sobre él y qué hace o él, qué tiene que ver con este personaje. Yo estoy aquí en el museo, de hecho, estoy en la sala B. Y pues soy Jesús Adame, trabajo aquí en el MIM como responsable de museografía, y voy a estar entablando el diálogo con Ray y haciendo unas preguntas pues sobre Ramón Valdiosera y su vida. Entonces, Ray, ¿qué nos puedes compartir? ¿Quién eres para que sepan los participantes, te conozcan? Claro, bueno, primero que nada, gracias por la invitación, gracias Jesús, y gracias al MIM y a la Universidad de La Salle por permitir la apertura de estos años, ¿no? Para poder compartir más del maestro. Bueno, yo soy Raimundo Valderas, soy diseñador industrial, egresado del Centro de Investigaciones de Diseño Industrial, y he tenido una formación más orientada hacia la moda. He podido diseñar para la selección de nado sincronizado de Juegos Olímpicos y Juegos Panamericanos de Beijing y de Río. He tenido también la oportunidad de ser jurado de preselección del Instituto Internacional de Diseño y Moda Creare, que creo que algunos ya están familiarizados con este proyecto. Y también he podido presentarme en diversas formas, ¿no? He participado como en Querétaro Diseño. Hemos hecho unos proyectos con un equipo que trabajo, creando Wicked, que es una boutique de diseño. También tuve la oportunidad de desarrollar un proyecto aquí en el centro de León que se llama Circunano, que tiene como objetivos promover pues todo lo que la creatividad de León y del estado, ¿no? Y en fin, he hecho varios proyectos, ¿no? Desde 2017 estoy incorporado en la Fundación Ramón Valdiosera como representante del maestro. Y bueno, ahorita les voy a ir platicando como otros detalles. Súper, Ray, pues también colega, somos diseñadores industriales, que al final la vida nos lleva por diferentes caminos, y el día de hoy un poquito arte y de la moda. Pero para dar pie ya al tema, ¿tú cómo conoces a este personaje tan importante? ¿Cuál es tu primer encuentro que te lleva a decir, ok, Ramón Valdiosera, vale la pena saber más de él y sobre todo compartir la información de este personaje? Sí, bueno, les había preparado presentación, no sé si la puedo compartir o igual como para que la vean, porque platicado es diferente a que podamos verlo, ¿no? Los vamos intercalando, pero sí, si tienes chance, pues aquí lo vemos. Bueno, no sé qué tan familiarizados estén algunos de ustedes con Ramón Valera. Ahora sí ya se ve. Listo, Ray, ya lo vemos. Bueno, y Ramón Valdiosera es un personaje muy icónico de la cultura mexicana, y su trabajo formó parte de la identidad de nosotros, ¿no? Como pueblo, como mexicanos. Él nació en 1918 y falleció en 2017, casi a los 100 años de edad. Pero es un gran referente por todo el trabajo que hizo durante más de 80 años, ¿no? Que podrá asegurar que casi en los últimos días seguía trabajando. Pero bueno, yo como conozco a Ramón Valdiosera. Bueno, a esto les comparto primero, ¿no? Esta es una frase del maestro, ¿no? Que dice que la creación es algo continuo, no es momentáneo, es permanente. Entonces, bueno, cuando yo estaba estudiando en la universidad, tenía estudios por la moda, pero la verdad es que no sabía como tanto, no tenía como tanto contacto. Entonces, las bibliotecas, y me ponía como a revisar todos los libros, todo lo que iba encontrando. Casualmente me encontré con una publicación de Lidia Lavín, no sé si algunos de ustedes conocen Lidia, que por cierto hoy presenta su desfile en Fashion Week México. Y bueno, ella también ha sido de mis maestras. Conocí esta publicación, y dentro de esta publicación que ella escribió, que se llama Museo del Traje Mexicano, escuché por primera vez de Ramón Valdiosera. La verdad es que me interesó mucho
pero no encontré el momento como más información. Pero volviendo otra vez a la biblioteca, di con este libro que se llama 3000 años de moda mexicana. Afortunadamente tuve oportunidad de trabajar con Lidia Lavín años después y me fui empapando de más información. Obviamente la revisión que hice del libro de 3000 años de moda mexicana me interesó muchísimo. Pero bueno, hablando concretamente del personaje del Ramón Valdiosera nació en Usulama, Veracruz, como decía, en 1918, y desafortunadamente quedó huérfano debido a la revolución, ya que estaba en pleno apogeo de la Revolución Mexicana. Su padre, de 21 a 22 años, es asesinado. Él era del régimen villista. Entonces, pues nada más queda huérfano con su madre, ¿no? Su madre, muy amorosa, siempre estuvo al pendiente. Pero él desde chico tenía muchas inquietudes, ¿no? Siempre estaba como viendo qué más poder, qué otras cosas podría conocer, aprender. Entonces, a los 10 años llega a la Ciudad de México y empieza a jugar un poco, bueno, no jugar, se empieza a involucrar en parte con el arrezau, ¿no? Con los toros. Empieza a tratar novillero con algunas corridas, pero su mamá, la verdad es que se como muy mal, tanto que se llegó a enfermar. Entonces, en una ocasión, su tío fue a buscarlo, ¿no? Le dijo que ya, por favor, parara, que si no su mamá se iba a morir. Entonces, él, entre la presión familiar y que se dio cuenta pues, que tampoco no era lo suyo, que él sí pensó que realmente era lo suyo, pues lo dejó. Pero él siempre fue como muy suelto de mano, eso sí se da cuenta, que tenía como una facilidad muy, muy grande o para poder dibujar o para poder plasmar lo que leía. Entonces, con el contacto que tenía y con el fanatismo que tenía sobre los pros, empezó a colaborar con el periódico Excelsior y empezó a ser cronista de toros. Era muy, muy joven cuando empezó todo esto, ¿no? A la par empezó a tener la oportunidad de hacer carátulas, portadas de revistas como las de México al Día. A los 16 años, ya en Ciudad de México, que ya llevaba un par de años, él abre su primer taller. La verdad es que el primer taller era muy pequeño, era un pequeño cuarto donde él se involucraba o hacía partícipes a otros chavos, porque la verdad, cuando él empezó esto, él tenía 17 años, ¿no? 16, 17 años. Y empezó a generar historietas que las vendían a los periódicos, ¿no? Entonces él empezaba a trabajar con ellos directamente y se dio cuenta también de un vacío que había como un tipo de dictación o de mal pago hacia los historietistas. Y a los 18 años forma por primera vez una asociación, ¿no? De artistas, que la idea de la asociación era de que tuvieran mejores oportunidades los historietistas y frente a los grandes frente a las grandes imprentas, ¿no? A los grandes periódicos, y crear una capacitación. La verdad era una demanda hasta lo que pedían. La verdad es que estaba muy interesante este proyecto, nada más que todos eran muy jóvenes y estoy hablando de que tenían entre 17 y 20 años, ¿no? Aquí, pero bueno, por ejemplo, aprovechando lo que nos comentas y que también estaría padre para los que, por ejemplo, nos acompañan por Facebook y los que están ahorita en la sesión en Team, pues entender que es otro tiempo que, como tú mencionaste, está en una edad entre él y los chavos a su alrededor, 15, 16, 17 años, pero ya tenía ciertas aspiraciones y estaba ejerciendo acciones en función de algo que lo motivaba, que le gustaba. Tan es así que genera o promueve pues esto a través de la caricatura. Entonces también como empezar a reflexionar que no existe como una edad específica, como decir, no, pues cuando sea mayor de edad o cuando termine la carrera o cuando, o sea, no hay mejor momento que cuando tienes ciertas herramientas porque no hay como el panorama ideal o perfecto y sino ser proactivo y tomar las riendas de la situación para generar un cambio, que es precisamente lo que él empezó a hacer desde muy joven. Y este creo es el primer ejemplo. Sí, claro, definitivamente también ganas de querer hacer las cosas, ¿no? Él fue completamente autodidacta, no tuvo una formación directa, se fue haciendo con el tiempo,
pero se fue haciendo con el gusto de poder aprender y poder ayudar, ¿no? Porque la verdad es que apoyó a muchos talentos dentro de la historia en México. Y luego estamos hablando que es como la época dorada del en México. Interesantes o historias interesantes más bien serían que les contara de que él por ejemplo, a esta edad se iba con los directores de periódicos a enfrentarse, ¿no? A muy seguro de que su proyecto era bueno, de que lo que él quería hacer, las historietas eran de buen contenido y tenían buena historia, ¿no? Una buena narrativa. Entonces, digo, a veces como que era ya pues, aventarse, ¿no? Aventarse directo, como viene el caso, como al ruedo, para poder enfrentar este tipo de cosas. Que a veces no sabía él mismo si iban a funcionar o no, pero pues de todos modos no quería quedarse con la duda de hacerlo. Y pues también lo llevó, ¿no? A que realmente lo contrataran y empezar a publicar la primera arte de historietas en el mundo, que se llamaba Chamchico. Esta revista de historietas empezaron a editar 500,000 tirajes al día, ¿no? Pues toda la semana se la pasaban trabajando. La verdad es que era un trabajo titánico. Después participa en Spin, que también es otra revista de historietas, aumenta tirajes de 600,000 por día. Y lo que ellos empezaron a hacer con su grupo de amigos era como empezar a hacer una secuencia industrializada o a modo industrial, donde sentaba, Ramón Valdecera sentaba, después se pasaba al siguiente, seguían cuadros respetando, atrás ya le venía siendo el dibujante, atrás del dibujante ya venía la lista, y atrás el rotulista, y lo terminaba como todo ese ciclo, él ya nada más llegaba como detalles, ¿no? Y así se iban pasando por cartón por cartón. Y bueno, de aquí fueron creando como varias historietas, como la de Oreja y Rabo, que también se hizo como muy popular, en la que participaba con su traje, tenía la gracia de poder enfrentar a toreros del momento, ¿no? Y eso también le hizo como mucha fama. El ladrón de Bagdad, el diamante negro de Fumanchu, y pues varios, ¿no? Que fueron incorporándose a las historias que tenía como facilidad de narrativa. Ramón. Aquí, Pero bueno, antes de avanzar, Ray, por ejemplo, les preguntaba a los chavos que están conectados que qué miedos creen que podrían enfrentarse y obviamente pues el rechazo, la inseguridad, miedo al fracaso, o sea, son cosas que creo que pasan por nuestra mente en muchas situaciones, pero pues te digo, y lo que el ejemplo que vemos, el llevarlo a la acción es lo que puede como minimizar o restar esos sentimientos o esos miedos. Y por ejemplo, alguien aquí preguntaba, y no sé si tú identifiques, si en esa época había ciertos apoyos que de repente ahora vemos, que a la juventud, etcétera. O sea, él realmente tenía acceso a esas cosas. Y la otra es que, por ejemplo, que si tenía escuela o si había estudiado. Y en eso, aparte de lo que tú abones, pues también no confundir que de repente está como las ciertas habilidades con las que nacemos y también las que vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida. Entonces, pues hasta donde tengo entendido, él sí tenía cierta facilidad, cierta habilidad, pero no solo se quedó con eso, sino que la llevaba a cabo y la practicaba todos los días. Entonces, retomar esa pregunta, ¿cómo era para él esa parte de que ya nos mencionaste de la historieta y si tuvo algún apoyo o fue de vamos a darle? La verdad es que se la pasó muy duro, no tuvieron como los apoyos, nosotros la vivimos en una época como más afortunada, donde hay acceso a fundación y apoyos inclusive, ¿no? De gobierno, pero en esos momentos estamos hablando que estaba todavía en la época postrevolucionaria, estamos hablando de la década de los 20, ¿no? Finales 20, principios de los 30, la verdad es que no dista mucho de que el gobierno sí está buscando cómo ejercer este nacionalismo mexicano, este orgullo, esta identidad que buscaban, pero no lo hacían directamente con el pueblo, ¿no? Lo hacían con los artistas o con gente del perfil educativo. Obviamente Ramón sí tuvo la oportunidad de tener contactos, pero ¿por qué los iba buscando, no? Él buscando puertas.
cuenta de que había veces de que no tenían ni para comer, ¿no? De que sí creía con su proyecto de la historieta, que él y sus amigos a veces no comían, ¿no? Porque se tenían que esperar a que terminaran de entregar los cartones y les iban a pagar, ¿no? Entonces a veces eso podían pasar días. Pero él seguía como muy firme, ¿no? Y también, pues cuando estaban con él, bueno, grandes historietistas ahorita ya, también creían en el proyecto y todos iguales, ¿no? Todos parejos. Hay una anécdota que dicen que dice que cuando les dieron su pago, abrieron las monedas y como que se echaron a la cama, ¿no? Que fue un momento muy glorioso para ellos. Obviamente estamos hablando que también, aventaron el dinero para arriba, pero también estamos hablando que tienen como 18, 19 años, ¿no? La verdad es que esos momentos también son satisfactorios, ¿no? Cuando alguien te paga por tu trabajo. Pero definitivamente él seguía practicando, él seguía poniendo el empeño, seguía refinando, seguía también investigando. Trabajaban tantas horas a la semana que llegó un momento que dijo Valdecera, como, es demasiado, ¿no? No estoy viviendo mi vida, no estoy conociendo nada, no sé qué está pasando afuera. Entonces se dio un break, no sé si a algunos les ha pasado, a mí me ha pasado, y se puso a viajar por México. Empezó a conocer México, empezó a retratar paisajes, a convivir con comunidades, con grupos originarios, y empezó a generar una nueva narrativa visual que muy poco o casi no se había hecho en ese momento, ¿no? Entonces, tenía bocetos, tenía acuarelas, tenía muchísima información, ¿no? Empezó a hacer colecciones de indumentaria, de bordado, artesanía. Todo eso lo fue recopilando durante varios años. Y bueno, aquí hay unas cosas, ¿no? Imagínense, todavía no estaban como estas remodelas o reconstrucciones de algunos lugares prehispánicos. Y aquí en ese paréntesis, y creo que es lo que vas a mencionar, que también tengan en contexto que la posibilidad como de viajar y del acceso a ciertas zonas no era el mismo que hoy tenemos y que muchos lugares turísticos o que ya son de renombre en su momento no estaban explorados. Entonces, entre comillas, eran todavía espacios vírgenes por descubrir, por conocer. Y es lo que ahorita nos va a mencionar Ray, que hoy en día nosotros vamos, casi que tenemos que agendar, preparar súper bien nuestro itinerario y sí o sí, independientemente ahorita de la situación del confinamiento, pues de repente es hacer filas, comprar boleto, ya no hay acceso a muchos lugares, pero en su época eso no funcionaba así. Sí, claro. Lo que dices, ¿no? O sea, ahorita tenemos el más fácil, inclusive para llegar a las zonas arqueológicas, que antes que tomar casi que el burro, ¿no? O que alguien supiera la ruta de algún pueblito, cómo llegar a ciertas zonas, ¿no? Porque no había como tanta relevancia para algo aún. O sea, estaban en algunos lugares, sabían de su existencia los lugareños, pero así como tal cual exploradas todavía no estaban, ¿no? Estamos hablando igual a principios del siglo XX. Entonces a Ramón le tocó ver muchas de esas cosas que apenas estaban siendo exploradas, ¿no? Y que de alguna manera también empezaron a generar un atractivo turístico internacional. No como el que vemos ahorita, pero ya como algo. Aquí vemos algunos de sus acuarelas. También empezó él a trabajar y lo que les digo, ¿no? Todo como a retratar la vida, a empezar a fijarse en cómo eran la indumentaria de centro, cuáles eran las tradiciones, culturalmente las regiones que había, ¿no? Las costumbres. Después de eso, llega a la Ciudad de México con toda esta vasta información y dice, ¿por qué? Bueno, él viene de una corriente, obviamente, pues revolución nacionalista, vasconcelista, donde se estaba buscando identidad mexicana, ¿no? Donde Álvaro Obregón le había instruido a Vasconcelos como ministro de Cultura, de Educación Pública, perdón, que buscara, ¿no? La identidad de México. Entonces, Vasconcelos, la verdad es que abrió mucho esta área del nacionalismo y permitió que aflorara mucho la pintura, principalmente abrió una escuela de muralistas
Y de aquí empezó nuevas filosofías, nuevas corrientes para los artistas que se empezaron a incorporar a esa forma de buscar el nacionalismo. Tenemos varios casos como el de Rivera, obviamente, que fue como de los más importantes muralistas, que plasmaban completamente esta identidad nacional. De Orozco, Siqueiros, O'Gorman, todos estos en décadas posteriores también se fueron incorporando, pero siempre con esta, en mobiliario o en diseño tenemos aquí ahora Porcet, que es cubana nacionalizada mexicana, y pues también incorporar a través del mobiliario esta filosofía, ¿no? Luis Gán, tenemos a Javier de José Limón en danza, Covarrubias también, que hizo importantes portadas de revistas como para Vogue, y todos ellos tenían como esta idea del nacionalismo, ¿no? Tenemos también a William Spradlin en Tasco, que fue el que impulsó la vía en esa zona, y también dotado completamente sus piezas de esta idea del nacionalismo, ¿no? Pero en la moda no estaba pasando mucho, no había identidad, de hecho había hasta como un desprecio, ¿no? Decía Valdiosera que nos habían educado para despreciar lo propio, ¿no? Para despreciar lo nuestro. Y claro, hablamos de generaciones desde la conquista, donde había como un rechazo por lo propio, por lo de nosotros, por aceptar. Y nos enseñaban a tener una preferencia por los españoles, por los mestizos, ¿no? Entonces el indígena queda como muy relegado. Las tradiciones también. Entonces en este rescate de nacionalismos donde empiezan a aflorar todo este tipo de cosas. Entonces, como les comentaba, Ramón Valdiosera pues junta transformación, y él se da cuenta que había este vacío en la moda, en la indumentaria. Entonces acude con los dos más importantes diseñadores de ese momento. Uno es Armando Valdés Pesa, que él hacía vestuario para María, hizo muchísimo vestuario para películas de la doña, y Henry de Chantillon, que era un sombrerista inglés, francés, mexicano, algo raro. Cada uno tenía sus cánones, forma de ver, obviamente, la moda, ¿no? Entonces llegaba Lucera, se los presenta, y los dos casi le dicen que lo acompaña a Huerta, ¿no? Que no están interesados y que a nadie le va a importar eso, y mejor se retire. Y pues bueno, ¿qué él hace? Pues dice, yo mejor hago esto, ¿no? Yo me dedico a esto, yo empiezo a hacer mis propuestas. Tengo experiencia en diseño de vestuario, estuvo trabajando como historietista con Harold Foster. Él fue el historietista o el creador de Tarzán y del Príncipe Valiente, es un historietista inglés. Y a través de ese trabajo que tuvo la oportunidad de crear indumentaria, es como él empieza a ligarlo a través de la indumentaria mexicana. Aquí aprovechando eso y los comentarios que nos ponen, es muy importante visualizar que la identidad, tanto personal y en este caso nacional, se construye a través de muchos elementos. Y cuando a uno nos interesa como algo en particular, pues también queremos abonar. Entonces, él sí ya tenía como una escuela o preparación a veces empírica, pero sí muy profesional, primero con la historieta, que es lo que vimos, pero en ese descanso, en ese viaje a sí mismo y también de conocer el país, pues ve esto, que hay un hueco en la parte de la moda, y entonces se está promoviendo, como dices, el muralismo u otras manifestaciones que le dan identidad a México, pero ¿qué sucede con la moda? Entonces pónganse o visualicen ese escenario, o sea, ver que algo que te apasiona, que te mueve, que crees que tiene rasgos muy importantes que mostrar no solo de manera interna, sino hacia el extranjero, que es parte de lo que nos vas a comentar, está ausente. ¿Y qué acciones tomas? Y también, por ejemplo, los que nos comentaban es que de repente creo que sí es bueno darnos esos espacios, desconectarnos un poco de lo que vamos haciendo para encontrar o recapitular lo que hemos hecho a lo largo de nuestra vida. Si bien este periodo ha sido complicado, creo que para muchos nos ha dado oportunidad precisamente de eso, de analizar qué sucede con nosotros mismos y qué sucede a nuestro alrededor para generar acciones, sobre todo positivas, y hacer cambios. Y es algo que, si bien él no estaba enfrentándose a una pandemia, sus circunstancias le permitieron hacerlo, y se empezó un boom que si bien ya tenía la trayectoria con la ilustración y la caricatura, pues se viene lo de la moda, que es lo que ahorita
pues nos va a comentar Ray que se viene como con todo, como con todo. Sí, la verdad es que cuando él empieza a presentar sus diseños con esta identidad mexicana, incorporando a el arte textil que él le llamaba como la alta costura mexicana, empieza a cambiar como el paradigma de qué es lo que estaba siendo moda, ¿no? Y no nada más a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y esto lo logra hacer muy, muy, muy fuerte. Apoyado por el presidente Miguel Alemán, presenta su primera colección en el Waldorf Astoria, en Nueva York, y ahí presenta una colección dotada de elementos indígenas y también de un colorido pues, bastante llamativo, ¿no? Y aquí es donde surge por primera vez como este nuevo concepto de color, ¿no? De rosa, que es un color como muy bugambilia, como muy intenso, muy fuerte, que hasta el día de hoy nos identifica, ¿no? Han visto como mucha publicidad, mucha arquitectura, muchos colores con este color. Entrar ahorita tanto a detalle porque vamos a tener otra charla básicamente como en esta parte de moda, pero bueno, espero que nos acompañe la siguiente, porque también es extenso. La verdad es que lo que le decía a Jesús, que mientras haciendo como estas reuniones, hablar de Ramón Valdocera, hablar de años de trabajo es extenso, es extenso. La verdad es que llevamos más de 2 horas luego hablando y no parábamos, ¿no? Pero bueno, la verdad es que esto genera un parteaguas, ¿no? En la moda, tanto nacional como internacional. Y que él empieza a hacer, para crear y a diseñar a partir de todas las investigaciones que había hecho del indumentario pakistán. Y esto empieza a generar un trabajo turístico. Tiene la oportunidad de convertirse de algún modo, o más bien, bueno, sí, convertirse completamente en embajador en México a crear una nueva imagen. Una nueva imagen de México más contemporáneo, pero con sus raíces mexicanas, muy nacionalistas, ¿no? Aquí lo tenemos, estas fotos, ¿no? En el río Sena, allá en París, y aquí en el MoMA de Nueva York, ¿no? Donde también se le permitía poder tener sus pasarelas, sus sutiles, presentaciones a un público selecto. Pero no hace moda, la verdad es que tiene la oportunidad de integrarse también al cine. Él también fue muy grande su participación, fue fortuita. Y la primera película que hizo fue con Pedro Infante, con la película que se llama Cuando los valientes lloran. Carlos Rodríguez lo llama para que empiece a trabajar vestuario. Posteriormente empiezan a llegar más películas, empieza a hacer también carteles para películas, como esta, la de Vecinos S.A., y empieza a trabajar también en producciones de Hollywood, ¿no? Diseñando vestuario. Él ahora artísticamente y de vestuario en la película de Show. Y también se mete en esta parte de cine que empieza a trabajar documental y cortometraje. Parte de esto es de los viajes que él hizo. Y uno de estos cortometrajes que grabó, de documental, es el de Nacional, por el cual es merecedor de un premio Ariel de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas México. De esa formación que le había reunido, él quería mostrarla, no quería que quedara nada más ahí, ¿no? Siempre tenía como ese afán compartir de todo el conocimiento que él tenía, poder expresarlo a la gente, ya sea a través de la ropa, a través de un cuadro, a través de una acuarela. Pero bueno, él idea este Museo de la Moda Mexicana, ¿no? Que sí abrió, pero desafortunadamente fue muy breve, muy efímero. Estuvo en la zona rosa en Ciudad de México, pero la idea era que la gente tuviera una visión general y lúdica de cómo indumentaria, desde la época prehispánica hasta nuestros días. Entonces hacía reinterpretaciones de cómo deberían de lucir a través de estas figuras policromadas, de cómo debían lucir, cómo lució ese indumentario. También igual voy a ir retomando los comentarios. Sí. Y algo de lo que hemos platicado y que nos lleva como a este punto es que él en sus viajes y como para llegar ya a la abstracción y empezar a generar,
hizo miles de ilustraciones, miles de bocetos, miles de escritos y de registro de sus viajes, de sus estudios. Analizó esa información, mucha de esa se documentó y terminó en libros como los que mencionaste, con los que tú tuviste contacto y te llamó la atención el personaje, pero para empezar a generar esos resultados hay un trabajo muy intenso de fondo, o sea, el viaje o estos años en los que estuvo viajando no solo fueron de ir a conocer por conocer, sino documentaba y tenía un proceso creativo que se veía reflejado en todas estas acciones. Y por ejemplo, algo que les preguntaba y me estaban comentando es que, por ejemplo, que de los estudiantes que ahorita están conectados, pues que les encantaría poder ser embajadores desde sus disciplinas a nivel internacional, algunos de gastronomía, del área de tecnología y sustentable, también del marketing. O sea, entender que para poder llegar a representar de repente a una institución, a una localidad o al país, es un trabajo de todos los días y que sobre todo tiene que ser apasionante. Y Ramón Valdiosera es un ejemplo perfecto de eso. O sea, estaba tan apasionado de su país y de la cultura que tiene tan rica que no se limitaba a una sola cosa. Ahorita ya abarcamos la caricatura, ya abarcamos la moda, ya abarcamos la ilustración, parte del vestuario, el diseño de cartel, cinematografía, o sea, son muchas áreas y siguen. Adelante, Rey. Incursión en televisión, que era lo que les quería platicar. Tuve la oportunidad de trabajar al lado de Agustín Lara, en un programa que se llamaba El Estudio de Agustín Lara. La verdad es que también este programa fue muy interesante. El programa de Agustín Lara consistía en que él tocaba parte de sus piezas y platicaba como en qué se había inspirado para hacer cada pieza. Los capítulos le tocó trabajar o participar a Ramón Valdiosera, que fueron más de... Él tenía la encomienda de diseñar de la música, o sea, diseñar vestidos inspirados en las piezas de Agustín Lara. Entonces, por ejemplo, le tocaba de Noche de Ronda. Cuando terminaba de tocar, Agustín Lara se paraba, se acercaba a Ramón y le decía, maestro, ¿qué ha hecho? Y Ramón me lo contestaba, mira, maestro, me he inspirado en Noche de Rondas, ¿no? Y le decía, muy bien, vamos a verlo, ¿no? Y como por arte de magia, obviamente, ya aparecía la modelo con el vestido, ¿no? Y esto también tuvo una muy buena aceptación, ¿no? Tuvo otro programa de televisión que se llama México es así, que eso sí lo produjo y compitió a nivel internacional, ¿no? Fue invitado en Francia a un encuentro del UNESCO sobre edición educativa, donde los capítulos trataban de generar a través de la televisión la búsqueda de identidad, ¿no? ¿Cómo fomentar la parte histórica de México para generar orgullo, ¿no? Que también, obviamente, esto permite que tuviera una vista internacional y turística, ¿no? El conocer a México más de fondo. También tuve la oportunidad de participar diseñando vestuario, diseñando los uniformes más bien de Mexicana de Aves. Y también se integró directamente un proyecto que se llamaba México en tus manos, que consistía en una serie de barajas que le entregaban a los turistas. Y también, bueno, esta baraja eran barajas y también hay posavasos, ¿no? También diseñó carteles para promover la aerolínea en el Jero. Obviamente también cuando presentó el informe fue un poco escandaloso porque empezó a introducirle faldas en las zapatos o los cargos y generó como mucha expectativa, ¿no? A raíz de esto también tuvo la oportunidad de incursionar en pasarelas en el aire. Entonces, de alguna manera, toda esta idea de difundir y de fomentar la moda mexicana en los viajes internacionales y hacían desfiles en el aire. Entonces fue como los primeros en incursionar en esta parte. Más adelante, o más bien ahí en algunas que estamos hablando como 50, 60, trabaja con Cantinflas diseñando video. Él también escribió revista musical, participó en ballet, también generó varias obras de teatro. Algunas de ellas participaron, no sé, Amalia Hernández, que también le hizo, bueno, no sé si ubican a Amalia Hernández. Tiene
tiene su grupo fotográfico que también ya es muy famoso de muchos años. Y Esclet le diseñó vestuario, trabajó con Gloria Mestra, que también ella es una de grandes bailarinas de México, ¿no? Con el Ballet Chapultepec. Y bueno, ahorita las imágenes que están viendo es de la obra que se llama Yo Colón, de Cantinflas, donde hizo diseños de vestuario. Esta la hizo para la inauguración del Teatro de Insurgentes en Ciudad de México. También tuvo una gran aceptación, nada más que la temporada fue corta. Desafortunadamente, por falta de presupuesto, no todos los actores pudieron estar en escena porque se esperaban más de 200 actores. Fue récord. Parte del vestuario nunca salió a la luz, pero bueno, salió muy bien. También participó como escenógrafo, ¿no? En esta producción, porque tenía como esta visión más integral de cómo el vestuario lucía con la escenografía, ¿no? Chilambalam y en Tizoc, donde él hacía como esas asesorías, ¿no? Porque ya tenía ese conocimiento de sus viajes. Continuó la pasarela, tanto en México como en el extranjero, y también promovió muchísimo el rock. Esto lo vamos a ver como en la otra charla, donde logra portadas de revistas internacionales para promover voz. Bueno, estos son algunos de los libros, la verdad es que también son extensos, escribió más de 30 libros. Con el que yo lo conocí fue el de 3000 años de moda mexicana. Este libro documenta la forma del vestir desde la época prehispánica hasta su día. Sus días de él, más que nada me refiero a la fecha en la que terminó de escribirlo. Él termina de escribirlo en 1969, pero desafortunadamente no logra que se publique inmediatamente y se publica casi 20 años después, gracias a la Cámara Nacional de la Industria del Vestido. Por ahí del 90 se publica este libro y documenta también parte del vivió, ¿no? Las historias que él tuvo que pasar para poder mover de alguna manera la moda nacional. Tuvo mucho contacto con muchos artistas, como Diego Rivera, como con Frida Kahlo, con Francisco Evans, que le hace el primer libro de también este muralista muy importante en México, no sé si lo conozco, hablando de Chávez Morado, que tiene ahorita la exposición, también coge espacio en Ciudad Universitaria, sus murales. Otra forma, la narrativa, también crea historias, a Maximiliano y Carlota, La maldición de los códices mexicanos, el apunte, que también es lo que les decía, una narrativa visual en sus viajes. Bonampak también es historia, que a finales de los 80 logra hacerse película inspirada en el libro, ¿no? Basada completamente en el libro. Ya en la década del 2000, sigue trabajando el maestro y participa en la creación del diseño del timbre postal por los 100 años de la caricatura en México. Este timbre, la verdad, no creo que se acuerden algunos de ustedes, pero fue un poco escandaloso, que de alguna manera en Estados Unidos decían que imitábamos la imagen, ¿no? La imagen errónea de los afroamericanos. Pero pues, Memín Pinguín es parte de la historia de México, es un personaje muy querido y arraigado, que la verdad para nosotros no lo vemos con los mismos ojos que ven ellos, ¿no? Esta controversia generó que estos timbres postales se dispararan, ¿no? Y la verdad es que fue bueno, ¿no? Y pasó a la parte de la historia de los timbres. Se esperaba que una serie de timbres dieran después de para homenajear o para celebrar esos años, ¿no? Para estos 100 años crea el Museo de la Historieta en México, donde Ramón Valdocera es su presidente, y bien se hacen las celebraciones, ¿no? Para conmemorar los años, donde viene es miembro de este comité del centenario. También en la década del 2000 abre su primera cosa que se llama Academia Mexicana de Arte Secuencial, donde él sigue teniendo esa filosofía de poder cumplir conocimiento, de poder formar nuevas generaciones. Antes les preguntaba, en función del comentario que decías, si por ejemplo de alguno de los que nos acompaña alguna vez ha utilizado un timbre postal. No sé, en mi caso, tal vez en el tuyo, Ray, pues era algo que todavía se utilizaba en la primaria, nos hacían mandar cartas en mi caso, pero son elementos que hoy en día se han vuelto más como de colección
y hay muchos timbres que son realmente representaciones a una escala miniatura o reducida, pero algunos son literalmente obras de arte, son complejos, cuentan una historia y son muy valiosos y por eso también el resaltar este ejercicio de timbres postales que hizo Ramón Valdiosera y la importancia. Al final del día, en muchos países alrededor del mundo, pues existía y aún existe el servicio postal, pero ya no de la manera en la que tal vez les tocó a nuestros padres y todavía aún a nosotros un poquito, ya ahorita ya son otras cosas. Y también estaba así como sondeando, les estaba preguntando que hoy en día qué otros personajes se encuentran o conocen que sientan que transmiten como cierto orgullo de talento. Entonces, por ejemplo, los que fueron muy recurrentes y estaría interesante reflexionarlo, pues nos mencionan a Guillermo del Toro, Cuarón, Iñárritu, porque pues han brillado, ¿no? Sobre todo en el extranjero y son un gran foco. Sin embargo, hay muchos otros personajes en muchas otras áreas, no solo en esta que es la cinematográfica, sino en la artística, en la ciencia, en todas las ramas en las que un individuo se puede desenvolver y que le aportan. Lo complicado viene que hoy en día la vida es muy acelerada, muy abrumadora, y en el tiempo de Valdiosera él se dio la oportunidad de explorar por donde quiso. Entonces, retomando que incursionó por todos lados y siempre con mucha pasión y seguimos pues aprendiendo de él a través de lo que nos platicas. Sí, definitivamente creo que la vida ahorita pareciera más acelerada, pero también depende de todo lo que nosotros le demos y la pasión que le demos a las cosas, ¿no? O sea, el interés que le podamos tener a algún proyecto, a algo que nos dé. Eso también va a depender de qué tanto nos podemos apoyar en él. O sea, la constancia también me parece que es muy importante y Ramón Balducera era muy constante, era muy fiel a sus convicciones. Tanto así que en el 2009 le entregaron el premio de la Comic Con en Diego. No sé si conocen esta feria internacional donde presentan las grandes producciones hollywoodenses de superhéroes como Marvel, ¿no? Y le entregan este premio al lado de Hayao Miyazaki de Estudios Ghibli, que es como, para los que no conozcan, como el equivalente al Disney japonés. Y también al lado de John Lester, que es de los creadores de Pixar. Este premio es muy importante porque lo han recibido gente como Stan Lee, como Steven Spielberg, como George Lucas, pero reconocen a Ramón Seda por su contribución a la caricatura mundial, ¿no? Por todo lo que ha formado y a todas las cosas que ha formado durante tanto tiempo, ¿no? Entonces, este premio, la verdad es que es muy, muy importante. Ese mismo año le hace primera exposición, es una de las curadoras más importantes de moda en México, que es Elena Malet, que se llama Arsa Mexicano. La idea era un discurso de las dos generaciones, las que estaban, una generación de diseñadores de ese momento que se eligió, estaba Alejandra Quesada, estaba Tristan Malafacha, y cómo había ese discurso entre la moda de Valdiosa de los 40, 50, 60 con la moda actual que estamos hablando del 2009. También en el campo del mundo y del arte, estoy trabajando. En 2012 presenta este mural en la Ciudad de México, que está de hecho en el metro, Hidalgo, y sigue pintando. También tiene obra dentro de Bodega de Arte, del Arte, que es un espacio creado en la Central de Abastos de la Ciudad de México, donde también se le encargan piezas, ¿no? Él hace como toda esta parte histórica en sus piezas del alimento en México. Y bueno, parte de su obra, pues tanto está como en el país como de fuera, ¿no? Nos hemos encontrado ahorita a través de Instagram piezas del metro que están en Nueva York, que están en Dallas, que están en Los Ángeles, que están algunas en París, están en varias partes del mundo, ¿no? La verdad es que la trascendencia que tuvo el maestro a muy, muy grande y en muchas partes se le aprecia toda su obra. Bueno, aquí puse esta frase
que dice, todos desde nuestra trinchera tenemos que actuar por México, tenemos que cuidar el país y sus tradiciones, tenemos que ser mexicanos. Esta de las frases de Ramón Valdosera, muy bien la de cómo cada uno de nosotros puede hacer algo por nuestro país y de manera responsabilizarnos también por dónde nos tocó vivir, por sentir orgullo, por poder hacer que nuestro trabajo pueda trascender o ayudar a crecer a los mexicanos, ¿no? Y había una frase que ya no la puse, pero le decía mucho a su mamá, ¿no? Que le decía, hombre, hay que juzgarlo severamente por aquello que pudiendo hacerlo, no lo hizo. Eran frases como que repetía mucho, que se le había quedado, se lo dijeron cuando él tenía 9 años, pero no lo entendí muy bien. Con el paso del tiempo fue entendiendo a qué se refería esa frase. Y la verdad es que sí, si se va a juzgar de alguna manera al hombre, que se juzgue por aquello que no, que sabiendo que pudo hacer, no lo hizo. Entonces, bueno, creo que en general, sí, ese es un resumen de 80 años. La verdad es que es muy, muy complicado hablar en tan poco tiempo del maestro, ¿no? Y más de todas las obras, de todo lo que hizo, todos los lugares en que estuvo, con todos los diseñadores famosos que también compartió espacios. Pero bueno, no sé si hablamos ahorita un poco de preguntas. Sí, en lo que escriben, si alguien tiene una pregunta aquí en el chat o igual en Facebook y a ver si la podemos rescatar, pónganla de una vez. En lo que salen, también te comento que hay muchos de los chavos que están en la sesión, en la otra sesión, pues les llama mucho la atención que fue un personaje que promovía el orgullo, las costumbres, que es digno de admirar y reconocer, que algo que yo resalto y de las pláticas que hemos tenido ahí varias horas platicando Ray y yo, pues es que no paraba y entonces más allá de que su labor él asumiera como un trabajo, pues es lo que muchos comentan, era su estilo de vida, o sea, llega un momento en que no te cuesta, simplemente lo haces porque así vives el día a día. También me gusta esa frase que nos mencionas, porque las limitantes, muchas, la gran mayoría solamente están en nuestra cabeza. El talento, la capacidad y las oportunidades de repente las tenemos enfrente y hay que tomarlas y tomar, sí, la iniciativa y ejercer acciones para que sucedan las cosas. Entonces, como dices, es una frase que le dijeron a los 9 años. De repente, pues yo creo que a los 9 años te entra por un oído y a lo mejor se te queda, pero es hasta que la vives, hasta que la experimentas cuando cobra realmente valor. Porque al final del día pueden ser solo palabras, pero las palabras pueden transformar al mundo o a una persona. Entonces, si esta frase se la decía a su mamá y ha trascendido más de 100 años desde su nacimiento, desde que se la dijeron, pues es por algo, es valiosa. También nos comentan que es un claro ejemplo de que al hacer acciones puedes lograr lo que te propones, que abrió puertas obviamente en su época y resaltar que pues sí es muy conocido por esa aportación a la moda y al concepto de rosa mexicano y la difusión que le dio de manera nacional e internacional como sentido de identidad, pero es muchísimo más complejo y es por eso que la intención de dividir estas charlas en dos bloques. Está como personaje, que es lo que hemos estado platicando el día de hoy, y el próximo mes, en noviembre, vamos a estar hablando ya de manera muy particular de lo que implica el concepto de rosa mexicano y él como embajador, promotor de esta idea y todo lo que conlleva. No sé si quieras igual agregar otra cosa. Veo, Sí, digo, ya no entré en mucho detalle en la parte del moda, pero de los trajes típicos, ¿no? Los trajes regionales, que él fue el principal impulsor y quien idea que cada estado tuviera su identidad y logró diseñar alguno de ellos, ¿no? Por invitaciones de los gobernadores. Bueno, la próxima charla también vamos a entrar en esa parte que no sé si algunos de ustedes, yo creo que la mayoría nos decían de que hiciéramos el resumen del estado y pegáramos el traje típico, la gastronomía y ese tipo de cosas, ¿no? Pero luego nos quedaba así como de, es que no se visten así, ¿no? O ¿por qué tenemos que pegarlo?
alguna manera también pensamos que se detiene así, pero iba más allá de cómo se detiene, sino cómo tenía una identidad, una región, a través de sus tradiciones o de su cultura. Y eso implicaba esa forma de vestir. Eso fue lo que buscó Ramón Valdesera y que logró transmitir en esta idea de los trajes típicos. Sí, yo creo que absolutamente todos, aunque suene como muy abrumador, yo creo que absolutamente todo México se ha cruzado con su trabajo en más de una ocasión en nuestras vidas, pero para muchos a veces ha sido tal vez complicado reconocerlo. Entonces sí, por ahí es muy importante darle esa trascendencia que sí la tiene, pero difundirla para que no quede ahí, porque todos yo creo que hicimos ese ejercicio y espero se siga haciendo algo similar de los elementos que le dan identidad a los estados, y los trajes típicos es uno de ellos. Y él pues es el que marcó la pauta para esa acción. Pues ya igual muchos comentarios de la trascendencia, de la atención al detalle, de su creatividad, de promover el conocimiento, el aporte a la moda, finalmente un orgullo mexicano. Pues en general son los comentarios. Yo creo que si por ahí se me pasa algo o alguna duda, queda en el chat o en nuestras redes, y si ahí nos la topamos, pues la respondemos de manera como particular. De todos modos, esta charla queda grabada y los esperamos para noviembre. Pues voy cerrando, te agradezco, Ray, el tiempo, también la oportunidad que nos das de compartir todo este conocimiento y algo que te apasiona y de lo cual hoy en día eres parte. Y no sé, igual que si unas palabras para cerrar y despedirnos. Bueno, muy rápido. La verdad es que yo cuando exploraba todos estos libros, veía estos personajes como muy alcanzables, ¿no? Así como de alguna manera de repente Ramón se ponía como con los modistas, ¿no? Como que los veía así como de muy arriba, pero solo entraba también, ¿no? Yo cuando veía estos libros, también decía, estas personas pues ya tienen años trabajando, tienen mucha experiencia, o sea, como para estar con ellos, como que los veía como muy lejano, ¿no? Y de alguna manera también fui tocando puertas y me fui acercando. Les comentaba en un principio, tuve la oportunidad de trabajar con Lidia Lavín y la verdad es que fue una experiencia muy grata, de mucho aprendizaje, que también estaba muy involucrada con esta parte, ¿no? De cultura mexicana, de retomar lo anal. Y que años más tarde pueda conocer también al maestro en persona de Lidia Lavín y que 2 años después me pueda incorporar a la fundación, la verdad es que también ha sido como muy satisfactorio. De repente, no cierro los, pero sí recuerdo de cómo veía esos libros cuando estaba estudiando y decía, no, o sea, para estar con ellos va a ser casi imposible, ¿no? Y creo que sí se pueden lograr, ¿no? Ese tipo de cosas. Precisamente eso, ir a la... Creo que no te escuchamos. Tienes toda la razón, se desactivó. Les decía que de nuevo reiterar el agradecimiento por participar en la charla, igual a todos los presentes. Nos vemos pronto y pues igual en redes sociales los que nos acompañaron. Muchas gracias, Ray, y gracias a todos.